Buenos días, soy Betty Rodríguez. El tema de la charla está referido a los principios registrales. Empezaré señalando que los principios jurídicos son primeros fundamentos y pueden ser de dos clases. Principios generales del derecho, que son aplicables a todo el derecho, y principios generales específicos, que son aplicables a alguna rama del derecho. Y estos últimos se clasifican en principios del derecho administrativo, principios del derecho procesal civil y principios del derecho registral, entre otros. A los principios del derecho registral también se les conoce con el nombre de principios registrales, y no son los mismos principios que se consagran en otras ramas del derecho. Los principios registrales son los que determinan o caracterizan el sistema registral de cada estado. Son de mucha trascendencia en los sistemas registrales, ya que brindan seguridad jurídica. Nuestra legislación registral ha establecido los principios siguientes: principio de rogación, legalidad, titulación auténtica, tracto sucesivo, publicidad, especialidad, legitimación, buena fe, pública registral y principio de prioridad. Rimasca Guaranca 2015, página 25. Estos principios se encuentran consagrados en el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. En esta charla abordaremos en forma sucinta algunos de los principios registrales. Iniciaremos mencionando el principio de prioridad registral, artículos 2016 y 2017 del Código Civil. Principio de prioridad preferente y excluyente o impenetrabilidad en la doctrina extranjera y nacional. El principio de prioridad es aquel en el cual el primer título o acto ingresado prevalece sobre otro, que siendo registrable todavía no se haya presentado o lo hiciera con posterioridad, prevaleciendo así el título inscrito primero. El principio de prioridad en el derecho nacional. De conformidad con el artículo 2016 del Código Civil peruano, en adelante CC, artículo 2016, principio de prioridad. La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro, y con el artículo 2017 del mismo marco legal, artículo 2017, principio de impenetrabilidad. No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior. Principio de prioridad preferente y prioridad excluyente. El principio registral de prioridad en el derecho nacional opera de dos maneras: para excluir derechos y para determinar el rango entre ellos. Preferencia entre varios derechos inscritos, embargos, hipotecas, etc. Cuando opera en la primera forma se le denomina principio de prioridad excluyente, y cuando opera en la segunda forma se le denomina principio de prioridad preferente, lo cual se desarrolla en los siguientes títulos de manera separada. En mérito a la fecha del ingreso al registro se determina el rango hipotecario de las hipotecas, principio de prioridad preferente, y se excluyen unas a otras las dobles ventas realizadas respecto del mismo bien inscribible. Principio de prioridad excluyente. Torres Manrique 2007. El Tribunal Registral ha conceptualizado en la resolución 1923-2013 SUNAR TRL folios 8, el principio de prioridad en los términos siguientes. Por el principio de prioridad de rango, también denominado prioridad preferente, la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Así, conforme al artículo 9 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia de los derechos que de estos emanan, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo disposición en contrario. En lo que respecta a la prioridad excluyente, el artículo 2017 del Código Civil establece que no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior. El artículo 10 del título preliminar del Reglamento General de Registros Públicos precisa que no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha. Ello guarda concordancia con lo regulado en el segundo párrafo del artículo 26 del mismo reglamento, que define a los títulos incompatibles a efectos de determinar la aplicación del artículo 29, señalando que un título es incompatible con otro ya presentado cuando la eventual inscripción del primero excluye la del presentado en su segundo lugar. Rimasca Guaranca 2015.
En el derecho comparado, el principio de prioridad establece que el primer título o acto ingresado prevalece, es decir, tiene la prioridad o preferencia sobre cualquier otro que, aun siendo registrable, hubiera ingresado al registro posteriormente, aunque fuera de fecha anterior. El principio de prioridad en sentido amplio se subdivide en dos tipos: el principio de prioridad preferente, artículo 2016, y el principio de prioridad excluyente, artículo 2017. El principio de prioridad preferente hace alusión a una prerrogativa de carácter temporal, es decir, se le da preferencia al título que se inscriba en primer lugar frente a aquellos que se inscriban posteriormente. Asimismo, este supuesto no provoca el cierre registral, es decir, incluso estando inscrito el primer título en la partida registral, pueden inscribirse otros títulos como hipotecas o embargos principalmente. El principio de prioridad excluyente hace alusión a una incompatibilidad entre dos títulos, uno ya inscrito y otro que pretende inscribirse. En este supuesto, la primera inscripción provoca el cierre registral en una determinada partida registral o en varias partidas registrales. Por ejemplo, en el caso de la doble compraventa, ya que inscrita una compraventa no es más posible inscribir otro del mismo bien efectuado por el mismo propietario. Asimismo, resulta irrelevante que los títulos que pretendan inscribirse posteriormente a la primera inscripción sean de fecha anterior. Tenemos el principio de rogación. El principio de rogación es el principio que inicia el procedimiento registral. Es el principio que se da antes de la calificación. Además, es una declaración de voluntad que se dirige al registrador para buscar la inscripción del título. Ortiz Pasco. La rogación es un principio registral en virtud del cual las inscripciones registrales deben ser indefectiblemente a solicitud de parte. Sin embargo, esto no impide que se puedan dar inscripciones de oficio, aunque éstas tengan carácter excepcional, tales como la inscripción de la hipoteca legal y la inscripción del tracto sucesivo o la rectificación de áreas dentro del proceso de formalización de los asientos humanos, FOPE. De conformidad con el artículo 2011 del Código Civil peruano, los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica bajo responsabilidad del registrador cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el registrador podrá solicitar al juez las aclaraciones o información complementaria que precise o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables sin perjudicar la prioridad del ingreso al registro. Para otra doctrina nacional, el principio de rogatoria de instancia consiste en materializar la presentación de un documento en un título, la cual será calificada por el registrador para su respectiva inscripción. Además, el referido documento contiene un acto inscribible, el cual insta al registro para que se califique. Asimismo, mediante este principio se establece que las inscripciones de los actos y contratos en el registro no se realizan de oficio, sino que requieren siempre de petición de parte interesada. Por tanto, los actos y contratos se inscriben a instancia del interesado, en tanto que el procedimiento registral solo se iniciará a solicitud del interesado, nunca a instancia del registrador. Rimasca Guaranga 2015. De las doctrinas comparadas y nacionales podemos colegir que el principio de rogación es aquel principio que requiere ineludiblemente de la petición de la parte interesada para dar inicio a cualquier trámite en el registro, procedimiento registral, su posterior calificación y finalmente su inscripción. Para algunos es una particularización procesal del principio de petición constitucional. La calificación registral en el derecho comparado y nacional. El procedimiento registral se encuentra conformado por diversas etapas: presentación, calificación, inscripción, siendo la calificación registral la etapa más trascendente del procedimiento registral, ya que en estos momentos es cuando los órganos calificadores deciden si se incorpora un título o derecho al registro. Villavicencio Rodríguez 2019. ¿Qué es la calificación registral? De acuerdo a García y García, la calificación consiste en el juicio de valor que hace el registrador respecto a los documentos presentados como órgano imparcial y distinto del autor de los documentos, para ver si se adaptan o no a la legalidad del ordenamiento jurídico y a los efectos de extender la inscripción o de suspender o de negar
en su caso la práctica de la misma. La calificación registral podría ser definida según una doctrina mexicana como aquel poder que el legislador concede al registrador de la propiedad para que, actuando bajo su exclusiva responsabilidad, pueda examinar la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en la escritura pública, por lo que resulta de ellos y de los asientos del registro. Por tanto, la calificación registral es una de las 3 etapas del procedimiento de inscripción. Segunda, en los cuales los órganos calificadores, registrador y tribunal registral realizan un juicio de valor respecto de los documentos presentados para ver si se ajustan o no a la legalidad del ordenamiento jurídico. Es decir, en la etapa de calificación se decidirá si un acto o derecho finalmente se incorpora o no al registro. Si bien los principios registrales son propios del derecho registral, ello no implica que los principios generales de otras áreas del derecho no puedan extender su ámbito de aplicación fuera de su campo, logrando alcanzar otras áreas e incluso aplicarse al sistema jurídico en su totalidad. Las pautas orientadoras, como los principios registrales, pueden estar esparcidos por diferentes áreas del derecho, como el Código Civil peruano, y no estrictamente en una ley o reglamento registral. El principio de rogación es aquel principio que requiere ineludiblemente de la petición de la parte interesada, excluyéndose la actuación de oficio para dar inicio a cualquier trámite en el registro, procedimiento registral, su posterior calificación y finalmente su inscripción. Para algunos es una particularización procesal del principio de petición constitucional. Principio de tracto sucesivo. Abordaremos sucintamente este principio. Según el jurista colombiano Velázquez Jaramillo, solo quien aparece inscrito como propietario puede realizar actos de disposición. Se debe indicar en los títulos de adquisición la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo, con el fin de que aparezca como sujeto activo del registro su verdadero titular. Este principio tiene un ámbito de aplicación restringida en el sistema registral colombiano, por cuanto la legislación civil de dicho país autoriza la venta y el registro de las cosas ajenas, artículos 1871 del Código Civil y 7 del Decreto 1250/70, Molina Alvarado 2012. El tracto es el espacio que media entre dos lugares, es decir, que los asientos del registro deben seguir un orden, como el de una cadena de eslabones, uno a continuación del otro, y si falta uno, no existe continuidad. Este principio facilita la certificación de la situación jurídica de un bien. Se fundamenta en que todo título que debe o pretende ser inscrito tiene un antecedente registrado, por lo cual este principio obliga a los registradores a negarse a inscribir en el caso de inmuebles, transferencia de dominio o imposición de gravámenes sobre bienes sin título anterior inscrito. Astudillo Pesante 2009. Para tal efecto, existen procedimientos judiciales a fin de plantear acciones, prescripción extraordinaria de dominio, y al ser estas sentencias inscritas por orden del juez en dichos registros, se convierten en el antecedente inscrito, artículo 709 del Código Civil ecuatoriano. Este principio evita la existencia de vacíos y en consecuencia facilita que se siga un orden. El principio de tracto sucesivo en el derecho nacional, de conformidad con el artículo 2015 del Código Civil peruano, artículo 2015, ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane. Al principio registral de tracto sucesivo se le conoce también con el nombre de principio de continuidad y también con el nombre de tracto continuo. Este principio registral implica el encadenamiento sucesivo de las inscripciones. Por ejemplo, la segunda transferencia no puede inscribirse sin que esté inscrita la primera transferencia en el registro, salvo que se inscriba aplicando el tracto abreviado. Otro ejemplo de aplicación de este principio es cuando queremos inscribir el nombramiento de un gerente, ya que previamente es necesario inscribir la venta de particiones o el nombramiento del nuevo directorio. Torres Manrique 2007. En el derecho comparado, el principio de tracto sucesivo involucra que solo quien aparece inscrito como propietario puede realizar actos de disposición.
Es decir, los títulos de adquisición deben reflejar la procedencia del acto o del derecho respectivo con el fin de que aparezca en el registro su verdadero titular. Asimismo, este principio facilita la certificación de la situación jurídica de un bien de tal suerte que faculta a los registradores a negarse a inscribir actos o derechos sobre bienes sin título anterior inscrito. El fundamento de este principio es el aforismo nemo dat quam non habet. Nadie puede transmitir el dominio de una cosa si no es su dueño y además manifestar el historial continuo de un bien inmueble. El principio de tracto sucesivo señala que no es posible inscribir derecho alguno salvo la primera inscripción sin que previamente se haya inscrito el derecho del transferente u otorgante, de tal manera que exista una cadena de transmisiones derivadas las unas de las otras, lo que se conoce en doctrina como el principio de continuidad o tracto continuo. Lo que se busca con este principio es preservar el orden lógico y el encadenamiento de las inscripciones de modo que quede claro que el adquiriente de hoy será el transferente de mañana. El principio de legitimación. El principio de legitimación en el derecho nacional, de conformidad con el artículo 2013 del Código Civil peruano, en contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de la identidad o falsedad documentaria. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Según Rimasca, Huaranca, el principio de legitimación establece que el contenido de las inscripciones se presume exacto y válido, es decir, establece una presunción relativa de exactitud del contenido del asiento registral, por lo que le faculta al titular registral conforme a lo que señala el referido asiento, mientras no sea rectificado por la instancia registral o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. En tal sentido, de acuerdo con Rimasca, el titular registral gozará de aquella legitimidad para realizar o actuar en el tráfico jurídico y del mismo no podrá ser privado de su derecho sin su consentimiento por estar inscrito. Esta afirmación se sustenta en la calificación registral que se realizó al momento de inscribir, así como también la garantía de intangibilidad del contenido de los asientos registrales. Asimismo, los efectos que genera este principio son los siguientes: presunción de exactitud de asientos registrales, legitimación del titular registral. La consagración del principio registral de la legitimación exige que los registradores efectúen la calificación registral con mayor cuidado y con mayor amplitud, es decir, exige una calificación registral fuerte. Por tanto, los efectos de la registración son mayores en los sistemas registrales que consagran el principio registral de legitimación, como el caso del sistema registral peruano, de aquellos que no lo hacen. Entonces, en este principio registral no se encuentra consagrado en todos los sistemas registrales. Torres Manrique. Si bien los principios registrales son propios del derecho registral, ello no implica que los principios generales de otras áreas del derecho no puedan extender su ámbito de aplicación fuera de su campo, logrando alcanzar otras áreas e incluso aplicarse al sistema jurídico en su totalidad. Las pautas orientadoras como los principios registrales pueden estar esparcidos por diferentes áreas del derecho como el Código Civil peruano y no estrictamente en una ley o reglamento. En el derecho comparado se entiende el principio de legitimación como aquella apariencia de verdad de los asientos registrales, es decir, su concordancia con la realidad extrarregistral, salvo prueba en contrario. El principio de legitimación registral es aquella presunción relativa de la concordancia de los asientos registrales con la realidad extrarregistral, salvo prueba en contrario, como en el caso de la rectificación o declaración de invalidez de los mencionados asientos. Los asientos registrales se presumen exactos y válidos, producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este reglamento o se declare judicialmente su invalidez.
El principio de fe pública registral. El principio de fe pública registral, de acuerdo con el artículo 2014 del Código Civil peruano, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. El principio de publicidad registral es un principio fundamental del sistema registral, ya que permite la protección del tercero de buena fe que, confiado en la información que proporciona el registro, contrata a título oneroso e inscribe su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el título de sus transferentes. Rimasca, Guaranca, 2015. El principio se justifica en lo siguiente: proteger la seguridad jurídica de la contratación con base en los asientos inscritos, toda vez que proporcionan una garantía de seguridad jurídica plena a quien, bajo la fe que emana del registro, adquiere a título oneroso, inscribe un derecho y reúne los requisitos del artículo 2014 del Código Civil. Por tanto, se puede definir el principio de fe pública registral como aquel principio que propende la protección de los terceros de buena fe que adquirieron un derecho sobre la base de la información proporcionada por el registro y lo han inscrito, aunque el transferente no tuviera dicho título o este sea anulado, rescindido o resuelto en mérito de causas que no constan en el registro. Huerta Ayala, 2013. El requisito de buena fe exige que no se haya tenido conocimiento de la realidad extrarregistral. Por ejemplo, si existe un proceso judicial de nulidad de compraventa inscrita y se acredita que el adquiriente conocía de la existencia de dicho proceso judicial, no puede ser considerado tercero registral. Es decir, en este supuesto, este adquiriente no es protegido por el principio de fe pública registral en el sistema registral peruano, y lo mismo sucederá en los otros sistemas registrales en los que también se consagre el principio de fe pública registral. Torres Manrique, 2007. De las doctrinas comparadas y nacionales podemos colegir que el principio de fe pública registral es una manifestación del principio de legitimación, es decir, el contenido de los asientos se presumirá cierto y producirá efectos mientras no sean rectificados o declarados inválidos. Por tanto, quien adquiere algún bien de buena fe a título oneroso y lo inscriba en base a esta información registral presumida exacta o correcta, deberá verse protegido aunque el transferente no haya tenido dicho título o que éste sea anulado, rescindido o resuelto en mérito de las causas que no constan en el registro. La norma indicada en el artículo 2014 del Código Civil señala una protección a los terceros adquirientes siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: ser un tercero adquiriente de derechos reales, ser un adquiriente de buena fe, desconocimiento de la inexactitud del registral, ser un adquiriente a título oneroso, ser un adquiriente de derechos de personas en que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, inscripción del derecho del adquiriente. Morales Servias, 2011. Del tercero debe estar referido no solo a la información de las partidas, sino también de los títulos archivados. Arata Solís. Si bien los principios registrales son propios del derecho registral, no implica que los principios generales de otras áreas del derecho no puedan extender su ámbito de aplicación fuera de su campo, logrando alcanzar otras áreas e incluso aplicarse el sistema jurídico en su totalidad. De igual forma, pautas orientadoras como los principios registrales pueden estar esparcidos por diferentes áreas del derecho como el Código Civil peruano y no estrictamente en una ley o reglamento registral. En el derecho comparado se entiende el principio de fe pública registral como una manifestación del principio de legitimación, es decir, el contenido de los asientos se presumirá cierto y producirá efectos mientras no sean rectificados o declarados inválidos. Por tanto, quien adquiera algún bien de buena fe a título oneroso y lo inscribe en base a esa información registral, presumida exacta o correcta, deberá verse protegido en caso que esa información en realidad haya resultado inexacta por factores extrarregistrales que le resulten ajenos y de muy difícil conocimiento a este tercero adquiriente.
El principio de fe pública registral es una manifestación del principio de legitimación, es decir, el contenido de los asientos se presumirá cierto y producirá efectos mientras no sean rectificados o declarados inválidos. Por tanto, quien adquiera algún bien de buena fe a título oneroso y inscribe en base a esa información registral presumida exacta o correcta deberá verse protegido, aunque el transferente no haya tenido dicho título, este sea anulado, rescindido o resuelto en mérito de causas que no constan en el registro. Los principios registrales informan el derecho positivo registral de cada Estado, orientando la aprobación de nuevas normas y reglamentos registrales y sirviendo de orientación para una adecuada interpretación de las normas registrales. Buenos días, gracias por su atención.